8:06, 7:06 en Canarias, en el segundo tramo de La Tribu, a diario, como cada semana desde que arrancó el Mundial de Fórmula 1, siempre una paradita para abrir el despacho profesional, nuestro asesor en materia de velocidad, y este año de momento sin posibilidad de darnos buenas noticias, sí en otras especialidades del mundo del deporte, con otro apellido que ya nos ha regalado, bueno, pues un montón de felicidad. ¿A que sí? Cristóbal Rosaleni, profe, buenos días. ¿Qué tal, Raúl? Buenos días. Pues así es, bueno, la verdad. Sí. A falta de Alonso, bueno, es un Palou. Efectivamente. ¿Por dónde quieres que empiece? ¿Por lo malo o por lo bueno? Pues por lo bueno. Pues no sé, se debe acabar con las buenas noticias, o por lo menos no acabar con los funerales, ¿no? Que fue lo que fue para el automovilismo español el Gran Premio de China. Pero bueno, como es lo último que ha sucedido, como es lo más novedoso, cuéntanos de Palou. Vamos allá. Alex Palou ganó la segunda carrera, como ganó la primera, de la IndyCar 2025 en Thermal Club. Hizo una carrera excepcional. Estuvo tercero gran parte de ella, un poco estratega. Fue una carrera como una partida de ajedrez, la verdad. Y cuando hubo que sacar el ritmo lo sacó. Le quitó 10 segundos a Pato O'Ward, que corría con un McLaren, porque estaban los dos McLaren, que en IndyCar también corren y estaban delante. Pues le quitó 10 segundos en 6 vueltas. Y luego lo adelantó y le sacó otros 10 segundos. Una cosa bárbara. Es increíble lo rápido que va el piloto de Chip Ganassi en este circuito. Ya el año pasado arrasó en la misma pista. Y eso de ganar las dos primeras carreras en el campeonato es algo difícil de describir, ¿no? Porque en IndyCar lo normal es, pues, jugar la constancia, no se premia tanto la victoria como en la Fórmula 1. Entonces vemos pues muchos segundos, terceros, quintos, y eso te puede hacer campeón. Pero empezar con 2 victorias es algo inconmensurable. Sinceramente tiene un nivel superior al del resto de participantes, y no es porque sea español, es que realmente es muy bueno. Y lo que yo me pregunto es cómo es posible que este chico no sea ojeado, avistado, fichado, contratado, endiosado por la Fórmula 1, porque de verdad tiene nivel para estar ahí arriba. Bueno, da la sensación de que solo tiene un defecto, ¿no? Como era lo del refrán, el que no tiene padrino no tiene boda, no tiene comunión. Efectivamente. O todas las cosas a la vez. Bueno, pues más o menos eso, ¿no? Da la sensación de que no tiene nadie a su alrededor lo suficientemente influyente dentro de la Fórmula 1 para adelantar a mucho farsante, ¿no? Al volante, incluso de buenas escuderías. Ahora te preguntaré, pero he leído por ahí alguna crónica donde hablan que Verstappen tiene un compañero que se llama Slowson, más que Lawson, ¿no? Slowson, ¿no? Haciendo el juego de palabras entre su apellido y el adjetivo lento, ¿no? Que es lo que parece que es ahora mismo el arrogante piloto neozelandés, que choca mucho, pero corre poco. Bueno, sí, la verdad es que se ha ganado a pulso, digamos, la antipatía de mucha gente. La verdad es que es un piloto más que correcto en todos los sentidos. Viene de la Fórmula 2, tuve ocasión de comentar sus carreras y es un buen piloto. El problema es que no es lo suficientemente bueno como para colocarlo con 11 carreras de veteranía solo en Fórmula 1 al lado de Verstappen, con un coche que solo Verstappen sabe hacer rápido, un coche increíblemente crítico, un coche que tiene mucho eje delantero, es decir, que es responde mucho a la entrada de la curva. Pero claro, la contrapartida, si tienes un eje delantero que responde mucho, tienes un eje trasero que está muy libre. Es decir, que es que lo puedes perder en cualquier momento, ¿no? Que es muy difícil de controlar. De hecho, solo Verstappen lo controla. Y en Red Bull creen que poniendo debutantes ahí al lado, pues va a sonar la flauta por casualidad. Y es que no, es que ni Checo Pérez, ni en su día Albon, ni en su día Gasly. Y oye, Albon está ahí puntuando y está haciendo un gran papel, pero hay que saber a quién pones con qué veteranía al lado de la bestia Verstappen, ¿no? Que por cierto hizo un gran premio excepcional. Otro de esos, por cierto, tanto Palou como Verstappen nacidos en el 97, pues otro de esos de otro planeta. Lo hemos hablado en innumerables ocasiones, ¿no? Eres un talento sobrenatural, digamos, un tipo que de verdad se ve a las claras, ¿no? Que conduce rematadamente bien, rematadamente rápido. Eres un Hamilton, eres un Russell, eres un Leclerc, eres un Verstappen, eres un Alonso, eres un Carlos Sainz, ¿no? Gente que no pisa tanto el freno, ¿no? Como debiera.
o, bueno, pues tienes ese algo más, ¿no? O esa otra cosa, ¿no? Ese papá millonario o esa nacionalidad que te sirve para abrir según qué mercados estratégicos e interesantes que bueno, pues que hace que adelante, ¿no? En la parrilla de la meritocracia a otros muchos pilotos que en categorías como Palou, bueno, pues están haciendo méritos más que sobrados. Hubo ese coqueteo, creo que fue con Williams, no acabó aquello de McLaren, ¿no? No acabó aquello de culminar, se resolvió un poco así de mala manera. Acabó y quizá mal. Por ese motivo no puede acabar en la principal categoría del motor, que tiene un color ahora mismo, es papaya, no siempre gana el inglés, se ha unido a la fiesta el australiano, y la realidad es que está la cosa bonita. Verstappen no acaba de chutar y los Ferrari siguen siendo en carrera una calamidad. Efectivamente, fue un gran premio decepcionante en el sentido estratégico de la palabra, porque veníamos pensando que iba a haber 2-3 paradas, que iba a ser una, como decía el tristemente desaparecido Adrián Campos, una masacre de neumáticos. Pues no, luego se dieron cuenta los pilotos durante la carrera que se podía aguantar con una parada, y esto tuvo consecuencias en la carrera porque fue más bien sosa, vamos a decirlo, pero sobre todo tuvo consecuencias después de la carrera, Raúl, porque claro, hay 3 descalificaciones y eso no es nada habitual en la Fórmula 1. Los mecánicos saben y los ingenieros saben muy bien lo que hacen para que el coche llegue a meta legal, justito pero legal, ¿no? Eso es el objetivo de los equipos, que sea legal por muy poquito. Pues 3... Bueno, con legalidad o ilegalidad tampoco le fue del todo bien, no fue una mañana maravillosa después de las buenas noticias que había supuesto el sprint. Absolutamente, exactamente. Ferrari no estuvo a la altura de McLaren ni a la altura de Verstappen, ya no voy a decir de Red Bull, voy a decir de Verstappen, en ningún momento, y ni de Russell. Y eso es una mala noticia. Teóricamente Ferrari tenía coche para ganar el Mundial, ¿no? Eso es lo que con ese presupuesto empezábamos el campeonato, y no estuvieron ahí. Sobre todo Hamilton estuvo, no voy a decir deslucido, pero sí vamos a decir mediocre, porque Leclerc estuvo mejor, incluso con el alerón roto. Leclerc no le dio ni un centímetro a Hamilton, de hecho tocó a Hamilton por segunda vez consecutiva en 2 carreras, pero lo cierto es que era más rápido que el británico, que es bien, de acuerdo, se adaptó muy bien en el sprint, se adaptó muy bien en la clasificación, fue más rápido que Leclerc, que eso es mucho decir, pero luego cuando vino la hora de la carrera, pues todavía le falta aclimatarse a ese coche, conocerlo mejor, saber exprimir el final, pero Leclerc, que sí lo hizo, tampoco estuvo ni mucho menos en condiciones de pelear por la victoria. Pero claro, luego hubo descalificación e insisto en esto de la descalificación. ¿Por qué? Porque cuando te cambia la estrategia y solo haces una parada cuando crees que vas a hacer 2, los neumáticos se desgastan más. Los has llevado muchas más vueltas, y si los desgastas más, el neumático se hace más pequeño. Parece mentira lo que digo, ¿no? Parece de dibujos animados, pero es la verdad. Digamos que como lo van desgastando, se hace más pequeño, y como se hace más pequeño, el coche va más bajo, y como va más bajo, toca el suelo, y como toca el suelo, desgasta el patín que llevan debajo, y como lo desgasta más de la cuenta, descalifican en este caso a Hamilton, ¿no? Pero en el caso de Leclerc y en el de Gasly fue por peso, también fue por gramos. De nuevo, si sumamos el desgaste extra de los 4 neumáticos, salen los gramos que le faltaron para dar el peso adecuado en la báscula. Pero bueno, al margen de estas cuestiones reglamentarias, lo cierto es que McLaren estuvo muy bien y nos recuerdan que son el mejor coche. Pero ojo, esta vez no ganó Norris, esta vez ganó Piastri, ganó el killer. Ganó, yo creo que la apuesta de futuro, me atrevo a decir, la apuesta de futuro del equipo británico. Si esto se mantiene así unas carreras más, las papaya rules, las normas papaya, yo creo que se van a volver, digamos, del lado de Australia antes que de Gran Bretaña. Bueno, a mí me da la sensación de que tiene más coche que pilotos, en ambos casos, que tiene más carácter y estabilidad el coche que su pareja de pilotos, pero de momento han cumplido con los pronósticos, como tristemente también han cumplido con los pronósticos tanto Sainz como Alonso, que por H o por B no los vemos prácticamente en las retransmisiones televisivas. Así es, a ver,
Sainz puntuó, pero puntuó después de las 3 descalificaciones. No fue un buen gran premio en absoluto para el piloto madrileño. Esperábamos más de él esperaba también mucho más de él. No encuentra el ritmo que sí tuvo en los entrenamientos de pretemporada. Ya os lo conté aquí, ¿no? Él estaba francamente sonriente, y eso en un Sainz es mucho decir, y sin embargo en Australia no estuvo bien, y aquí en China, que es un circuito más normal, más estándar, vamos a decir, estuvo todavía peor. No se encuentra a gusto con el coche, hay que trabajar esa puesta a punto, hay que conocer mejor la máquina. Hay otros pilotos que se han adaptado antes, y la victoria de Hamilton en el sprint y la pole en la quali del sprint nos habla de que hay pilotos que pueden adaptarse muy rápido a ciertos coches, y no fue el caso de Carlos. No está contento, lo que estamos viendo no corresponde al verdadero Carlos Sainz, y espero que esto se le dé la vuelta. Aún así, como decía, consiguió un punto por la serie de descalificaciones, un poco de carambola. Y en el caso de Fernando la cosa fue todavía peor, porque no pudo dar ni una vuelta a Raúl. Bueno, la dio, sí, llegó a boxes sin frenos, en primera, reteniendo para no llevarse a los mecánicos por delante, porque el coche no frenaba absolutamente nada. Eso ya tuvo suerte, Fernando, hay que decir. Y ¿cómo puedes decir que tuvo suerte si se quedó fuera en la primera vuelta? Pues sí, porque si el problema con los frenos no lo hubiera tenido en la primera curva y lo tiene después de una recta larga, y en China hay una muy larga, podría haber sido verdaderamente un desastre para los demás, porque podría haberse llevado por delante a varios coches, o para él mismo, porque si se sale sin frenos al final de una recta larga y sin nada que le reduzca la velocidad y va contra las protecciones, a saber qué podría haber sucedido. Así que... Y para la propia escudería, ¿no? Porque al final muchas veces no lo hablamos, pero en caso de accidente siempre te preocupas por el piloto, como es lógico, pero luego hay que reparar. Hay que pasar ahí por el mecánico y compra un alerón, cambia las bujías, la rueda no sé qué, bueno, la electrónica no sé cuánto, y todo eso va a la cuenta de resultados, ¿no? Cuanto más gastes en reparaciones, menos gastas en innovaciones. Absolutamente. Imagínate, un golpe sin frenos podría haber destrozado el chasis, y no quiero pensar incluso lo que le podría haber pasado al piloto, ya te digo. En cualquier caso, ¿con qué se tiene que conformar Fernando? Bueno, pues que su compañero Lance Stroll, pues a pesar de no tener la estrategia óptima, que no la tuvo, porque iba con los neumáticos duros, que hubiera sido muy bueno para Alonso, ¿no? Saber que su compañero iba con duros al principio de la carrera, le hubiera servido de información clave, pero aún así, pues terminó los puntos, sumó para el equipo Aston Martin, que le hace falta tener puntos, 2 puntitos. En fin, sabe a poco. Fue un gran premio nefasto para los españoles. Ese es el resumen corto. Pero también creo que no debemos quedarnos con esto, Raúl. El año es largo. Vamos a ver cosas buenas. Sí. No digo victorias, bueno, no digo podios, pero podemos divertirnos. A eso nos aferramos, ¿no? Sobre todo a que mejoren las cosas para los pilotos españoles, y para que Aston Martin al menos encuentre un poquito de fiabilidad y que le permita a Fernando Alonso batallar y litigar como a él le gusta en el asfalto. Próxima cita, creo que reducimos un poquito el ritmo, ¿no? Después de este arranque tan fulgurante. Efectivamente, tenemos una semana de descanso que, la verdad, lo agradecemos, porque esto de los madrugones hace mella en los aficionados y hasta en los periodistas. Pero volvemos la semana siguiente, o sea, dentro de 14 días ahora mismo, para el Gran Premio de Japón. Otro madrugón. Bueno, pues madrugaremos. Ya trasnocharemos, ¿no? Cuando se vaya al otro lado de nuestro charco particular. Cuando andemos por México o por los Estados Unidos, y cuando estemos ahí con el horario cambiado. Profe Rosaleni, siempre es un placer. De momento no son buenas noticias para el aficionado español, sí que son buenas noticias para el aficionado en general, sin bandera, en este arranque de Mundial de la Fórmula 1, con alternancia Norris, Piastri, Norris, y a la espera de que vuelva a resurgir Ferrari, que es una suerte icónica, una suerte de unicornio al que todos queremos ver en los puestos punteros de cada gran premio. Un fuerte abrazo, hasta la próxima semana. Otro para ti, chao, chao. 8:20, 7:20 en Canarias. Enseguida apuramos más tragos en este tiempo de La Tribu a diario en Radio Marca.
Un auténtico